Hey, ¿qué tal, iglesia? Saludos y bendiciones. Pues aquí estamos una vez más en este domingo, listos para escuchar la palabra de Dios. Reciban un saludo cordial de la familia pastoral para todos ustedes. Y bueno, estamos llevando una serie de mensajes titulada El Padre Nuestro. Estamos dando estas lecciones, van a ser aproximadamente unas 10 lecciones, y estamos analizando, estamos checando lo que dice Mateo 6, versículo 9 en adelante. Esta oración tan famosa de nuestro Señor Jesucristo, conocida como el Padre Nuestro. Queremos detallarla palabra por palabra, versículo por versículo, para nosotros aprender de la oración. Son tiempos tan importantes donde necesitamos la paz y la seguridad de Dios para nuestras vidas y también para interceder por otros, para pedir por otros. ¿Y qué más que estudiando esta hermosa oración del Padre Nuestro? Quiero decirles que el Padre Nuestro no fue dado por nuestro Señor Jesucristo para que nosotros la usáramos de repetición o como un amuleto de la buena suerte. Es decir, si tú la dices 5 veces, te escucha más. Si tú la dices como penitencia 7 veces, entonces Dios te va a hacer el favor, porque es muy poderosa. No, no es así. Jesucristo mismo, allí en Mateo, en el capítulo 6, versículo número 6 al 8, Él explica y dice que el Padre Nuestro no es para repetir. El Padre Nuestro no es para estarlo religiosamente repitiendo, no. El Padre Nuestro es una oración donde se tiene que leer y entonces nosotros poderla vivir, poderla moldear o poderla modelar con nuestras propias vidas. Un ejemplo, cuando le pedimos a Dios, Señor, dame un trabajo. Entonces en ese momento Dios te dice, claro que sí, pero tú sales a buscar el trabajo porque se lo pediste a Dios. Así es la oración, pedimos y actuamos. No nomás es pedir, sino hay que actuar. Lo mismo el Padre Nuestro, no es para repetir, sino es para leerlo y de ahí sacar las lecciones y entonces actuarlo, modelarlo en nuestras propias vidas. Entonces, esto es tan importante porque nosotros tenemos que entender que hay una gran bendición cuando lo comprendemos. No solamente es de repetirlo, sino de comprenderlo. Y hemos visto lecciones tan importantes como la primera que dimos fue la importancia de la oración. ¿Por qué orar? ¿Verdad? ¿Qué poder tiene? El segundo mensaje se llamó Conociendo a mi Padre. Qué importante es conocer a Dios, a ese Dios que amamos, adoramos, exaltamos. Segunda lección. Después hablamos lo que es la casa de Dios, el cielo, qué hay ahí, qué no hay ahí, la gran casa, la gran morada del Señor, donde vamos a vivir eternamente. Y luego después hablamos en el cuarto mensaje la santidad de Dios, santificado sea tu nombre, y hablamos de la santidad del ser humano, la importancia de vivir en un camino de rectitud, aunque no seamos perfectos. Y este es el quinto mensaje. El quinto mensaje tiene que ver con esta frase que dice, venga a nosotros tu reino, o venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Dice Mateo 6:9, y es donde vamos a leer. Entonces, dice la versión Dios habla hoy, es la que voy a utilizar el día de hoy y la latinoamericana. Dice así Mateo 6:9, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo. Y lo dice, santificado sea tu nombre. Versículo 10 dice, venga tu reino. Y luego dice, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos, o el pan de cada día. Entonces el día de hoy, esta quinta lección tiene que ver con venga a nosotros tu reino. Yo antes pensaba que cuando decía venga o vénganos a nosotros tu reino, yo pensaba que se decía de venganza. Vénganos, Señor, con tu reino, vénganos, ¿verdad? Me la hicieron y quiero que tú me vengues, Señor, de mis enemigos. Y no, no es así. Dice, venga tu reino, o sea, que se manifieste en mi vida, que venga tu reino hacia esta tierra. Entonces le estamos pidiendo a Dios eso. Entonces vamos a hacer una pregunta o algunas preguntas para poder entender toda esta enseñanza o esta lección. La primera pregunta que yo hago es esta: ¿dónde está el reino de Dios? Porque estamos diciendo, venga a nosotros tu reino. Bueno, el reino de Dios, en primer lugar, se encuentra en el cielo. Es el reino celestial,
¿verdad? Donde se encuentra la casa de Dios. Aparte de ser esa casa, es un reino, no solamente es una casa, sino que es un reino. ¿Quién vive en ese reino? En el reino de Dios. Bueno, vive Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. También allí habitan ángeles, serafines, arcángeles, ¿verdad? Todas estas legiones celestiales, huestes espirituales, están en el reino de Dios. Pero también en el reino de Dios se encuentran todos los hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, toda la gente que vivió para Cristo, cuando estuvo en la tierra, que decidieron seguir a Jesús en santidad, que decidieron seguir a Dios Padre, ¿verdad? Por esa fe, como dice el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento por la gracia y la misericordia de Dios. Toda la gente que muere siendo cristiana, obedeciendo al Señor, ahí está, ahí vive eternamente. Están en el reino de Dios. En el reino de Dios, la Biblia dice que solamente hay un rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay 2 reyes, ¿verdad? No hay reinas, ahí no hay reinas, solamente es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Entonces, ahí está el primer punto, pero también quiero aprovechar para decirles que todos los niños cuando mueren y no son bautizados, ahí están en el reino de Dios. Por ahí hay algunas enseñanzas de algunas religiones, ¿verdad? Lo digo con respeto, que dicen que si un niño muere y no fue bautizado, se va a vagar al limbo o anda como un duende. No es así. La Biblia dice en Mateo 19:14 que cuando un niño muere, que no fue bautizado, va directamente al reino de los cielos. Jesús dice que de ellos es el reino de los cielos. Entonces ahí está el reino de Dios en el cielo, reino celestial. Pero también el reino de Dios está aquí, en el planeta Tierra, ¿verdad? Todo lo que vemos, ¿verdad? Fue creación de Dios. Dice el Salmo 24 del 1 al 2, que todo Él lo hizo y es de Él. Toda la plenitud que vemos de la creación, animales, árboles, bosques, mares, animales que se arrastran del mar, el ser humano, todo le pertenecemos a Dios. Este es su reino, el planeta Tierra, aún las galaxias y aún cosas que ni vemos, todo, ahí está el reino de Dios. Entonces está en el cielo, pero también está en la tierra. ¿Dónde más se encuentra? Es otra pregunta. ¿Dónde más se encuentra el reino de Dios? El reino de Dios se encuentra dentro del corazón del ser humano. El reino de Dios está dentro de las personas que han decidido dejar su vida pasada, sus pecados y seguir en el camino de santidad a Jesucristo. Entregan sus vidas al Rey y entonces el reino de Dios viene al corazón, a la mente, al alma del individuo arrepentido, de aquel que quiere obedecer. A ese Dios, ¿verdad? Que quiere amar a la humanidad. Es ese Dios que tiene principios morales, éticos, de bendición, que tiene grandes cosas para el ser humano, pensamientos de bien y no de mal. Entonces el reino de Dios también está dentro del corazón del ser humano arrepentido y que quiere seguir el camino de la santidad. Es el reino de la obediencia. En este reino, ¿verdad?, es obediencia a sus reglamentos y a sus principios tan hermosos, que son de gran bendición. Pero también, déjenme decirles algo que es muy importante. Hay otro reino, es el reino de las tinieblas, el reino del diablo. ¿Dónde está el reino del diablo? El reino del diablo está en esta tierra, pero no está en una cueva, no está en un castillo. El reino del diablo está en todo lo oscuro, en todo lo que está en contra de la Biblia, todo lo que está en contra de Dios, o más bien está en contra de Dios. Él está en contra de la Biblia. Todos los principios de Dios Él no los quiere. Y entonces Él reina en todo este ambiente. Y también el reino de Satanás está en el corazón del hombre, de la mujer, que no quieren seguir a Jesús. Nadie puede decir, no, yo no quiero al diablo ni quiero a Dios, yo me pongo neutral. No es así. O eres de Dios o eres del diablo. Entonces el reino del diablo
las tinieblas, el reino del diablo, el corazón del hombre que no se quiere arrepentir y no quiere dejar a Jesús reinar en su corazón. Entonces, muchas personas piensan, ¿verdad?, que el reino del diablo es el infierno. No. El infierno es el castigo eterno para Satanás. El infierno fue hecho para el diablo, para darle su merecido y su castigo al final de los tiempos. Claro que si la gente quiere seguir al diablo, pues solita se va a ir. No es que Dios los mande, sino que la gente al seguir al diablo irá al infierno. Y es por eso que hay dos reinos entonces. El reino de Dios y el reino del diablo. Y hay una lucha entre los reinos. Hay una lucha, ¿verdad? Por eso, ¿cuál es la causa de esa guerra? Las almas, el ser humano. El diablo quiere tomarlas para llevárselas con él al infierno, porque sabe que son hijos de Dios y se los quiere llevar de odio que tiene a la humanidad. Y Dios los quiere rescatar mediante su reino. Entonces está el reino de Dios y el reino del diablo. Y hay una lucha, hay una guerra. Otra de las preguntas que podríamos hacer o que alguien nos podría hacer es, a ver, ¿y a qué reino yo pertenezco? ¿Habrá algo en lo cual yo pueda ver en qué bando estoy? Sí. La Biblia nos dice claramente dónde podemos estar. Vuelvo a repetir, no se trata de decir yo ni aquí ni allá. No. O somos de uno o somos de otro, aunque no queramos. Dice Gálatas 5:19. Fíjese, lo voy a leer al pasito. Y este es el reino del diablo. Si usted se encuentra en esta lista, sálgase de ahí, porque ese es el reino del diablo. Dice Gálatas 5:19, es fácil, y voy a leer la Biblia latinoamericana, es Biblia católica. Dice, es fácil reconocer lo que proviene del pecado, lo que proviene del diablo, lo que proviene de la carne. O sea, se nota, se ve, es fácil ver a la gente que está del lado del reino del diablo. Dice, ¿por qué? Porque dice, hay libertad sexual, o sea, libertinaje sexual, impurezas y desvergüenzas. Estas tres cosas tienen que ver con adulterio, con fornicación, con la lascivia, con la vida pecaminosa del sexo desmedido, cuando alguien ya está casado y tiene un amante. Cuando eres novio o novia y ya tienes relaciones sexuales, todavía ni te casas, ¿verdad? Que te dedicas a la prostitución. Todo esto es el reino de las tinieblas, aquí lo dice. Y lo dice en el versículo 20, que es fácil ver quien practica el culto a los ídolos y a la magia. Si a usted le gusta la magia, que las cartas, el tarot, que la lectura del ojo, del iris y todas estas cosas, yendo a la brujería, que por cierto la gente dice que es brujería blanca, eso no existe. La Biblia dice que es brujería y se acabó, y es del diablo. Los ídolos y la magia, cuando una persona vive en odios y resentimientos y se quiere vengar, la ira y la violencia, que es parecido, los celos. Hay gente celosa, celos desmedidos, porque hasta cierto punto los celos, si te dan motivo, es normal que te pongas celoso, si te dan motivos. Pero cuando no hay motivos, entonces ya se convierten en algo malo los celos. El furor, ¿verdad? Esas ganas de desquitarse, ambiciones, divisiones, sectarismo. El sectarismo es cuando tienes una religión y que te quieren decir conforme a la Biblia lo que está mal en esa religión y te molestas, te enojas y a mí no me dices nada, yo estoy bien. Es un sectarismo, se convierte en algo malo. Alguien que practica una religión se platica y entra en una buena plática, ¿verdad? En un buen comentario y no hay nada de malo. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, dice aquí. Yo les he dicho y les repito, dice Pablo, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí está parte de las tinieblas, parte del diablo, de lo que él gobierna. Todas estas hechicerías, problemas, ¿verdad? Y en otros pasajes de la Biblia, asesinatos, hurtos, maledicencia, secuestros, adicciones. Todo esto es lo que el diablo ofrece en su reino. Pero después viene en el versículo 22 de Gálatas 5,
dice de esta manera, ahora los que están del lado del reino de Dios. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu de Dios, o sea, del Espíritu Santo, es amor. Aquí dice caridad, pero es lo mismo amor y caridad. Dice alegría o gozo, paz, comprensión de los demás. O sea, no tienes rencor, no tienes resentimiento, tratas de platicar y hacer las paces. Esa comprensión de los demás, generosidad, eres desprendido económicamente, físicamente, te gusta ayudar a la gente, dar consejos, bondadoso, tienes fe en Dios, hay fidelidad, ¿verdad? Mansedumbre, te dominas a ti mismo, dominio propio o de sí mismo. Estas cosas, dice aquí, estas cosas, dice, no te condena, porque no hay una ley que te condene. 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Versículo 26. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y ser celosos. Bueno, ahí está. ¿A qué reino perteneces? ¿En qué reino estás? Esa es la pregunta. Y aquí la Biblia ya nos comentó. Entonces, ahí está el reino de Dios en el cielo, reino celestial, el reino de Dios en la tierra, ese reino terrenal, y está el reino de Dios en el corazón del hombre. Es un reino de obediencia, pero tenemos al enemigo que tiene un reino de las tinieblas que ofrece a la humanidad que se pierda. Haz lo que quieras, no hay consecuencias, no te va a pasar nada. Cómete esa manzana, Eva, que al cabo que no va a pasar nada. Siempre está en contra de los mandatos de Dios, el reino de Satanás, el cual tiene a sus ángeles. También el diablo tiene ángeles, ¿verdad? Demonios que son ángeles caídos que están en su reino, y toda esa gente, ¿verdad?, que desobedece. Por eso nosotros podemos entender que cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, no se trata nomás de decir, se trata de entender. Entonces, cuando digo venga a nosotros tu reino, ¿qué estoy diciendo? Bueno, cuando tú eres una persona que no lees la Biblia y que la empiezas a leer y te cae el 20, como decimos aquí en México, que te empieza a caer el 20, que empiezas a entender y a hallarle el sentido a la Biblia y dices, venga a nosotros tu reino, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, el que comienza en el camino cristiano o que por primera vez entiende el significado, le está diciendo, bueno, Señor, ven tu reino a mi vida. Yo quiero salir de este mal camino. Quiero que me traslades al reino de tu Hijo. No lo había entendido, estoy en el reino del diablo. Quiero que venga tu reino a mi vida. Quiero entregarte el trono de mi corazón. Quiero que entres aquí, porque yo soy mi propio rey, yo solo me mando, ¿verdad? Dice una canción por ahí muy famosa, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Creo que se llama Hasta el Rey esa canción, ¿verdad? Y así hay mucha gente que hace su santa voluntad y vive como quiera. No se deja gobernar por el Rey Jesús. Por eso cuando se dice, venga a nosotros tu reino, el Señor gobierna el corazón de mi vida. Aquí está el trono, siéntate. También cuando dices y comprendes, venga tu reino, estás diciendo, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero de aquí en adelante que tú me digas qué hago para servirte. Y Dios te va a decir que le sirvas a Él. Dios te va a decir que le sirvas ahí en el hogar, a tu familia, en el trabajo. Que hagamos quedar bien el reino de Dios. Hijo, sírveme donde quiera que estés. Quiero que seas mi sirviente y te voy a recompensar. Eso es lo que dice Dios. Cuando decimos venga a nosotros tu reino, estamos diciendo también que queremos estar en su reino cuando Él lo decida, cuando partamos a esa morada celestial. Y ahí estaremos eternamente. Entonces, cuando tú eres una persona que ya comprendiste, que ya entendiste, que ya captaste, dices, yo ya lo entendí. Yo hace tiempo, hace unos días, hace unas semanas, meses, años, decidí salirme del reino de Satanás. Ahora estoy en el reino de Cristo. Cuando tú dices eso,
y que declaras que eres cristiano y que amas a Cristo y que luchas contra las acechanzas del diablo, porque ahora estás en el reino de Dios. Ahora cuando decimos, venga tu reino, ahora ¿qué estamos diciendo? Ya conscientes. Número uno, estamos diciendo, Señor, que tu reino venga a esta humanidad perdida, que sea salva, ¿verdad? Que es un poquito diferente a cuando no sabemos, pedimos que venga a nuestras vidas. Ahora decimos que venga a los demás, ¿verdad? A los que no te conocen. Se llama oración de intercesión. Intercedemos por los demás. También decimos, Señor, venga tu reino a invadir el reino de Satanás. Satanás tiene su reino en las cosas ocultas de brujería y hechicería, prostitución y todo eso que acabamos de comentar. Y cuando viene Jesucristo, invade el reino de Satanás. Y viene la luz a las tinieblas y la gente es liberada. Por eso ven a invadir el reino de Satanás. Quítale esa venda a la gente. Esa creencia religiosa errada que está en contra de tu palabra, ¿verdad? Porque también se da eso. También, Señor, venga tu reino. Cuando decimos eso ya como cristianos, estamos diciendo, Señor, úsame a mí. Yo quiero llevar tu mensaje de salvación a los que viven en tinieblas. Tan solo con mi testimonio, Señor. Yo quiero que vean lo que has hecho en mí. Yo fumaba, me drogaba, adulteraba, era de lo peor. Ahora no soy perfecto, pero ya dejé esa vida. Y yo quiero que los demás vean que en el reino de Dios se practica la santidad. Pero eso es lo que hace una persona. Úsame, Señor. Úsame. No, pues nada más para decir, venga a nosotros tu reino y repetirlo 20 veces, pues no tiene sentido. Cuando un cristiano dice, venga tu reino, está diciendo, Señor, quiero usar las armas espirituales para liberar a los cautivos que tiene el diablo en su reino. Quiero usar las armas espirituales que están en Efesios 6, versículo 11 al 16. Quiero usarlas, Señor, para defenderme y para defender a los demás. Eso es lo que estamos diciendo. Señor, úsame, quiero ser tu discípulo, quiero estudiar la Biblia, quiero estudiar los temas, las lecciones, quiero ser un buen discípulo, una buena discípula tuya. Entonces no nomás se trata de decir venga a tu reino, sino es obedecer, modelar. Estamos diciendo nosotros, Señor, venga a tu reino a la gente y ábrele los ojos espirituales para que vean. Mucha gente se burla, no lo cree, no lo entiende. Entonces, ahí está, venga tu reino a esta humanidad, venga tu reino a mi vida. Jesucristo nuestro Señor, Él habló del reino de Dios, muchas enseñanzas, bastantes pasajes bíblicos. Y solamente mencionaré algunos, unos dos y aparte otro del apóstol San Pablo. Por ejemplo, Jesucristo en Mateo 13, del 10 al 12, Él contó parábolas. Jesucristo contaba ilustraciones para que la gente entendiera el reino de Dios, para que la gente entendiera ese reino que la gente no ve. Por eso Jesucristo decía, el reino de los cielos es comparado a la levadura. El reino de los cielos es comparado a la semilla de mostaza. El reino de los cielos es como el que avienta la red al mar. El reino de los cielos es como aquel que encuentra una perla preciosa y vende todo lo que tiene. El reino de los cielos se ha acercado, decía Juan Bautista. O sea, la Biblia siempre dando ejemplos para la humanidad, para comprender lo que es el reino de Dios. Y Jesucristo lo hizo muchas veces. Usted puede leer el Nuevo Testamento, los Evangelios, y siempre deténgase cuando diga reino, el reino de Dios. Y va a ser de gran bendición. Cuando Jesucristo veía a un endemoniado, cuando veía a alguien poseído, solamente le daba la orden al demonio que estaba dentro de la persona, como pasa en Mateo 12, 28. Y entonces el reino de Dios era establecido en esas personas. Cuando llega Jesucristo, el reino de Dios, el reino de Satanás no tiene poder, se va. Entonces Dios puede hacer liberaciones, puede dar bendiciones. A veces, muchas veces, inclusive nos quita la ignorancia, porque la ignorancia es un demonio, la ignorancia bíblica. El demonio no quiere que tú comprendas la Biblia, te ciega, 2 Corintios 4:4. En esa segunda carta Pablo dice que el Dios de este siglo, de chica, el diablo, ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, cuando viene Jesucristo, nos ayuda a entender su reino y nos da
liberación, una libertad para entender las Escrituras. También el apóstol Pablo dice en Romanos 14:17 que el reino de los cielos no consiste en bebidas, no consiste en lunas nuevas o días de reposo, en vestimentas. No, el reino de los cielos consiste en gozo, amor y paz. Todo lo que mencionamos hace rato, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo le hacemos entonces? Siempre damos la solución para entrar en el reino de Dios. Habrá gente que diga, bueno, sí, ya entendí que estoy en el lado del reino del diablo. ¿Cómo le hago? Ahorita no me había caído el 20, necesito salir de la drogadicción, del alcoholismo, prostitución, del robo, del chisme, de este coraje que siento, de esta maldad. Estoy haciendo cosas indebidas. Quiero salir, ¿cómo le hago? Bueno, 3 consejos para salir del reino del diablo y poder entrar en el reino de Dios. Número 1, necesitas nacer de nuevo. Jesucristo tuvo una conversación con un hombre que era muy bueno para leer la Biblia, entre comillas bueno. Lo fue a visitar de noche un hombre llamado Nicodemo a la casa donde moraba Jesús, donde él dormía. Le tocó, Jesús abrió la puerta y comenzaron a platicar. Jesucristo fue tajante y le dijo, necesitas, Nicodemo, nacer de nuevo para que puedas entrar en el reino de Dios. Dice Juan, capítulo 3, versículo número 3. Vamos a abreviar un poquito la escritura. Juan 3, versículo 3. Jesús le contestó, en verdad te digo, le está diciendo a Nicodemo, que nadie puede entrar, o sea, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y en esta versión dice, si no nace de nuevo de arriba. Está diciendo, esto es un regalo de ahí arriba. Nicodemo le dijo, no entendió lo que le dijo Jesús. Dice, ¿cómo renacerá el hombre siendo ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre y volverá a nacer? 5. Jesús le contestó, mira, Nicodemo, en verdad te digo, que el que no naciere, chequen bien, del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí encontramos 3 lecciones en el primer punto, porque hay que nacer de nuevo. Entonces, primero es un regalo de arriba. Primeramente, se necesita que Dios toque nuestro corazón, que suceda un milagro en nuestro corazón. Porque cuántas veces tu mamá, tu papá, tus hermanos, ya pórtate bien, ya deja esa vida, y no entiendes, sí, ya mero, y déjenme, es mi vida, y no entiendes. Pero de repente lees la Biblia, escuchas un mensaje como este y dices, quiero cambiar. Es un milagro que está sucediendo. Por eso, el que no nace de arriba. Y después dice del agua y luego dice del espíritu. Cuando dice nacer del agua, se refiere a nacer del poder de Jesús, a nacer de las palabras de Jesús, nacer por ese amor que nos tiene Jesús. Claro que después uno se puede bautizar ya más grande, el cual es otro tema, porque el agua simboliza el lavamiento. Pero por lo pronto, cuando Jesucristo dice, el que no nace del agua y del espíritu. Cuando hablamos de agua, vamos a poner un ejemplo. Cuando hablamos de agua, el agua sirve para lavar. El agua sirve para quitar la sed. El agua sirve para preservar la vida, para tener vida. Entonces el agua es fundamental. Por eso cuando Jesucristo dice, el que no nace de agua, entonces tenemos que considerar lavamiento, quitar esa sed y tener vida eterna. En una ocasión, Jesucristo nuestro Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo número del 13 al 14, habló con una mujer llamada, se dice que era de Samaria y se le conoce como la samaritana. Platicando ellos, Jesús le pide agua a la mujer y empiezan a platicar. Después termina diciendo termina diciendo, si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías agua a él. Esa agua, la cual quitará tu sed. Y la mujer dice, pues dame de esa agua. Jesús se refería, ¿verdad?, a su palabra, se refería al Espíritu Santo, se refería al amor que Él da, que quita todo coraje, toda maldad, todo resentimiento, toda carga de pecado. Él te daría agua.
En otra ocasión, también en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 38, dice en la Biblia que había una fiesta de los judíos llamada de los tabernáculos. Y entonces Jesucristo llega en el último día, eran 7 días de esa fiesta, donde el sacerdote de esos tiempos llevaba un cántaro, lo vaciaba en una piedra y era un símbolo del poder de Dios, del Espíritu Santo. Y Jesucristo se levanta en el último día, en el número 7, y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice ahí el evangelista, esto lo decía hablando del Espíritu Santo. Entonces ahí está el agua, el poder de Dios, el que te quita la sed. El apóstol San Pablo en Efesios 5, 26 le dice a la iglesia, le dice: han sido lavados por la palabra, por la Biblia, han sido lavados por la palabra de Dios y santificados. Le dice a toda la iglesia de Éfeso. El apóstol San Juan, en la primera carta que escribió de Juan 1:7, dice: y la sangre de Jesús nos lava, nos limpia, nos purifica de todo pecado. Él mismo en Apocalipsis 7:14 dice que tuvo una visión donde había almas que estaban en el reino de Dios. Y entonces hace una pregunta: ¿ellos quiénes son? Y responde una voz que dice: ellos son los que fueron lavados por la sangre de Jesús. Entonces, si no nacemos de la palabra, del amor de Dios, de la sangre derramada en la cruz, si no somos comprados por precio de Jesús, no podemos ver el reino de Dios. Claro, posteriormente te puedes bautizar, puedes ser discípulo de la palabra de Dios y todo eso. Y nacer del Espíritu, porque primero es nacer de arriba, nacer del agua, nacer del Espíritu. Simplemente, si no te convence el Espíritu Santo de que eres pecadora, pecador y que necesitamos un Salvador, no puedes entrar al reino de Dios. Si tú dices: es que mi religión, mi dinero, mis obras, mi nombre, yo soy Juan Camané, ¿verdad? Yo soy amigo de Viruti Capulina. Déjame decirte una cosa: no importa que seas amigo del pastor, del papa, del capellán, de los testigos de Jehová, no importa. Dice: el que no nace del agua y del Espíritu. La palabra de Dios dice en Juan 16, 8, 9 que el único que nos convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Entonces ahí está. Primer consejo: nacer de nuevo, dejar que Jesucristo quite esa sed, ¿verdad? Que lave nuestro corazón y nuestras culpas, y como resultado vendrá un arrepentimiento, un cambio de actitud, un propósito en la vida. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Bueno, la Biblia lo dice de esta manera: que si tú con tu boca declaras que Jesús es el Señor de tu vida y que crees en tu corazón que Dios resucitó de entre los muertos a Jesús, serás salvo. Si tú dices: Señor, yo creo que moriste en la cruz por mí, mis pecados fueron ahí pagados, pero también creo que resucitaste, quiero seguirte, quiero que seas el Señor y Salvador de mi vida. La Biblia dice que has nacido de nuevo. La Biblia dice que si tú tienes fe en eso, has sido perdonado. Entonces 2 Corintios 5, 17 dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí está el primer punto: cómo entrar al reino de Dios. Naciendo de nuevo, dejando la vida pecaminosa y siguiendo a Jesucristo. Es el primer consejo. Número 2, ¿cómo le hago para entrar al reino de Dios? Ok, ya me arrepentí, ya confesé a Jesús, ya quiero dejar lo malo, ya estoy aquí, en una iglesia, ya estoy aquí y le quiero echar ganas. ¿Cuál es el segundo consejo? Bueno, haz la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Dice Mateo 7:21. Fíjense bien lo que dice Mateo 7:21, Biblia latinoamericana. Dice Jesús: no basta con que digas o con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Dice: no basta, ¿verdad? No basta. Es como cuando le dice el niño, ¿verdad? Que se porta mal: ay, mamita, mamita, mamita. Y dice la mamá: no basta con eso, necesitas hacer algo. Entonces dice, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo.
Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré ese día, les declararé, nunca te conocí. Aléjate de mí, ustedes que hacen el mal. Es muy interesante entender que una vez que tú confiesas a Jesucristo como el Señor de tu vida, es muy importante que por fe tú ya eres salvo. Ya eres salvo, pero el siguiente paso es hacer la voluntad de Dios. No para que te salves, sino para demostrar que sí aceptaste la salvación. Porque en este pasaje no está diciendo que esté en contra de los milagros. No está diciendo que esté en contra de declarar Señor, Señor, sino que dice que falta algo. Dice, no entrará al reino de los cielos no más el que me diga, sino es el que haga, ¿verdad? Porque imagínate, Señor, Señor, déjame entrar, yo soy católico. Señor, Señor, déjame entrar, yo soy evangélico. Señor, Señor, déjame entrar, soy testigo de Jehová, pentecostal, mormón, bautista, adventista, X. No, dice Jesús, no, es que no se trata de que digas que eres, sino haz lo que yo te dije en la Biblia. Quiero que entiendan algo. Jesús no está diciendo que el que haga obras. No. Las obras no salvan, Efesios 2:8. Jesús está diciendo el que haga la voluntad, no el que haga las obras. Está diciendo el que haga la voluntad. Entonces la pregunta es esta. ¿Cuál es la voluntad que Dios quiere que hagamos? Bueno, la voluntad de Dios es esta, que tú confieses y creas que Jesús es el único camino. Porque si tú piensas que las obras, esa ya no es la voluntad de Dios. Dios quiere que tú confieses y creas que Jesucristo es el único abogado, mediador, intercesor entre Dios y los hombres. Porque si dices, no, es que hay muchos abogados y son sus ayudantes y yo le puedo pedir a Santa Cachucha y a la Santa Muerte y al Buda y a San Patricio. Déjame decirte, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que hay un solo mediador, un solo camino, verdad y vida, un solo salvador. No hay dos salvadores, no hay dos corredentores. O sea, Jesús es el redentor, el perdonador del mundo, pero hay gente que dice que hay corredentores y corredentoras. Esa no es la voluntad de Dios. Por eso, tenemos que analizar que no entrará al cielo el que diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de Dios. En el cielo no se entra por las obras. Hay gente que dice, pues yo he hecho muchas obras, yo creo que Dios hasta me debe. Fíjense que Dios no juzga al ser humano por las buenas obras. Yo lo he venido diciendo. Los estándares de Dios son diferentes. Dios juzgará por las malas obras que hemos hecho. Pues todos hemos hecho obras malas. Por eso mandó a Jesús, para morir por nosotros y poder ir a su reino. Claro, si lo seguimos y hacemos su voluntad. Así es que la voluntad de Dios la vamos a hablar en otros capítulos más adelante. Lo vamos a extender más la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es confesar a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Esa es la voluntad de Dios para poder ser salvos. El último punto, número 3. El primero es nacer de nuevo. El segundo es hacer la voluntad de Dios. Ya lo explicamos. Y el tercero, predica a Cristo. Habla de Cristo. No tengas temor, no tengas pena. Habla a los demás que tú eres cristiano, que eres cristiana, que quieres seguir a Jesús, que ya no quieres seguir la vida, porque los amigos te van a ofrecer el pecado. El diablo se va a encargar de hacerte la guerra, pero tú le vas a decir, ahora soy cristiano, practico el cristianismo, practico la santidad. Así es que el tercer consejo es predica el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado las llaves a los cristianos, a los del reino de Dios, para ir y abrir la puerta del cielo, a los que están presos por el diablo en el reino de las tinieblas. Mateo 16:19 dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. No dice de la iglesia, dice del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Con las llaves, la Biblia, tú agarras la Biblia, les lees la Biblia a la gente, a los que quieren, porque hay quien se ofende, pero
mira lo que dice aquí, son llaves. La persona puede ir al reino de los cielos. Nos ha dado la Biblia. Podemos abrir las puertas. La otra vez me decía una persona, un amigo mío, me decía que como que la Biblia eran las llaves. Entonces yo lo llevaba a Mateo 23:3 y dice de esta manera: por lo tanto, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos. Jesús está regañando a los maestros de la ley y a los fariseos. Dice que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. Estas personas cerraban el reino de los cielos. ¿Cómo? Pues no abrían con la llave. Dice, no entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren entrar, a los que quieren hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Si tú no predicas porque te da pena, que porque no sabes qué decir, necesitamos ponernos en las manos de Dios y echarle ganas. Porque si no, imagínate qué quiere decir que todavía estás preso en el reino de las tinieblas. Porque ¿quién es aquel que no predica? Aquel que no sabe que fue liberado, aquel que no sabe la condenación eterna, pero el que ya conoce, le cayó el 20 del reino de Dios y el reino de las tinieblas, predica, habla del evangelio, se discipula, aprende. Así es que ahí está, predicar el reino de los cielos. Quiero terminar y concluir con unas palabras. El Padre Nuestro no es recitar y decirlo como algo mágico. No, el Padre Nuestro es leerlo, meditarlo y vivirlo. Así es que cuando digas, venga tu reino, ya sabes de qué se trata. Ya hay iluminación en nuestro corazón y en nuestra mente. No se puede ver el reino de Dios si no se nace de nuevo. Hoy puede ser el día que tú nazcas. Hoy puede ser el día que dejes la vida pecaminosa y dejes entrar a Jesús a reinar en tu corazón. Entra Jesús, agarra al diablo, lo patea y entonces ahora tú vas a tener ganas de leer la Biblia, vas a tener ganas de aprender más de Dios. El diablo va a querer meterse otra vez, pero ya la luz no deja a las tinieblas porque no pueden estar juntos, pero tú vas a ser vencedor. Entonces, si tú no naces de nuevo, esto que estás escuchando ahorita y lo que vayas a escuchar en otros predicadores, se te va a hacer locura. Así tan locos, porque la Biblia dice en 1 Corintios 2:14 al 15, dice que el hombre natural, el hombre normal, el hombre terrenal, en otros pasajes, en otras versiones dice el hombre animal, dice no comprende, no entiende las cosas de Dios, porque son locura, no las entiende porque las quiere ver carnalmente, dice, mas sin embargo el espiritual las comprende y las entiende, porque se han de entender espiritualmente. Así es que necesitas nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Hoy puede ser el día. Así es que aquí está el mensaje, aquí está el tema, ¿verdad? Del reino de Dios. Venga a nosotros tu reino. Y voy a hacer una oración para ustedes, para aquellos que quieren pasar del reino de las tinieblas al reino de Dios. Si este mensaje ha llegado a tu corazón y quieres ser parte del reino de Dios, repite conmigo estas palabras el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. En este momento creo que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre para darme vida eterna. Creo que resucitó de entre los muertos y el día de hoy lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Entra en mi corazón, Señor. Quiero que me traslades del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la oración de fe para poder entrar al reino de los cielos. Enseguida, hacer su voluntad y después también predicar el evangelio. Así es que aquí está el quinto mensaje. Dios me los bendiga, espero que haya sido de bendición. Nos vemos a la siguiente semana. Hasta luego.